En esta mañana, amados hermanos, damos la gloria y la honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores que vive y reina por siempre. Hoy estamos celebrando la vida, estamos celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque la tumba del Señor Jesucristo está vacía, Él está vivo. En el mundo hay muchas tumbas de personajes importantes que son visitadas por muchas personas y ahí están héroes de batallas, líderes religiosos, pero la mayoría de esas edificaciones sirven para recordar a esos grandes hombres de la historia, pero ahí están sus huesos. Pero solamente la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, no tiene nada dentro, porque Él es el único que después de estar muerto 3 días, volvió a vivir para siempre. Solamente Él ha resucitado de entre los muertos y venció a la muerte y a los poderes de las tinieblas. Amén. Jesús anunció varias veces acerca de su resurrección. Si leemos en Juan capítulo 2 del 19 al 21, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Y Mateo 16, 21 también nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Lucas capítulo 18, 31 al 33, la palabra de Dios dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Muchas veces Jesús habló al respecto. En Hechos 17:1 hasta el versículo 3, la palabra de Dios dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Una preciosa palabra, y vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Padre Santo, Dios eterno, damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú vives y reinarás por siempre, y te agradecemos por haber mandado a tu Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para realizar ese ministerio maravilloso sobre la tierra. Gracias porque Él abrió los ojos de los ciegos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos. Y gracias porque al morir en la cruz también no se quedó muerto ahí, sino que se levantó de los muertos al tercer día para darnos la victoria ante la muerte, para demostrarnos que después de la muerte hay vida, y vida en abundancia. Damos a ti, Señor, toda la gloria. Gracias porque en este día podemos recordar que Jesucristo es vencedor, y gracias por recordarnos que Él está vivo. Bendito y alabado eres tú. Damos todo el honor a ti y pedimos que tu bendición sea derramada sobre mis hermanos y hermanas. Que los bendigas hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este versículo de Hechos 17:3 dice que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. De ahí, claro, cualquiera se preguntaría: bueno, ¿y por qué tuvo que resucitar Jesús? ¿Por qué era necesario que Cristo volviera a vivir? ¿Y por qué es tan importante
la resurrección de Jesucristo para la iglesia, para el mundo. Veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Miren, ¿qué hubiera pasado si Jesús no resucitaba de los muertos? Miren, yo creo que si Jesús no resucitaba de los muertos, nuestra fe hubiera sido en vano, hermanos. Primera de Corintios 15, del 16 al 18, el apóstol Pablo, él dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Miren, ¿qué pasaría si los restos de Jesucristo estuvieran todavía en la tumba? Como muchos han hecho documentales buscando los huesos de Jesús y pensando que van a encontrarlos por ahí. ¿Qué pasaría si encontraran los huesos? Nuestra fe no tendría ningún sustento. Nuestras oraciones en el nombre de Jesús no tendrían sentido alguno. Nuestros cultos serían una simple religiosidad de un líder que murió. ¿Para qué cantaríamos alabanzas? ¿Para qué lo honraríamos si el Señor no iba a escucharlas nunca? ¿De qué serviría orar si el Señor no contestara las oraciones? ¿De qué serviría predicar si predicáramos una fe sin fundamento? ¿De qué nos serviría hablar de la vida eterna si quien nos habló de la vida eterna estuviera muerto? Primera de Corintios 15, 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Cristo está vivo. Y por eso tenemos una esperanza viva, una fe viva, un gozo vivo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3. Busque ahí en su Biblia. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Miren, la resurrección es un evento tan importante que está documentado por varios historiadores. Sí, varios historiadores del primer siglo. Por ejemplo, Flavio Josefo, que vivió del año 37 al 110 después de Cristo. Él escribe acerca de la resurrección de Jesús. Ignacio en el año 50 al 115 después de Cristo. Justino Mártir y Tertuliano, ellos estuvieron totalmente convencidos de que la resurrección de Jesucristo es auténtica. Y ellos lo relatan. Sus escritos validan los relatos bíblicos, quienes, conforme a los teólogos bíblicos, registraron ese evento, como en el año 37 después de Cristo, y no más tarde del 64 después de Cristo. Además, otros historiadores también del primer y segundo siglo, incluyendo a Cornelio, Tácito, Suetonio, Plinio II y Luciano de Samosata, ellos reconocieron, mire, estos hombres reconocieron el impacto de este evento increíble que tuvo sobre toda la gente de esa época. Y ellos así lo describen, que en realidad Cristo resucitó y muchas vidas fueron impactadas por esa resurrección. Miren, en segundo lugar, hermanos, Cristo resucitó porque Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios somos el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, 17 al 18 nos dice la palabra del Señor, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En el mundo hay miles de iglesias trinitarias, muchas denominaciones con muchos nombres, hay miles de pastores, cientos de miles de pastores en todos los países y con diferentes lenguas. Imagínense, pero todos somos un solo cuerpo en Cristo, una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Miren lo que es Dios. Al frente de miles de iglesias en el mundo están liderando hombres y mujeres pecadores y débiles.
Pero ¿cómo se sostiene una iglesia así, con hombres y mujeres débiles e imperfectos? La respuesta es que la iglesia no subsiste por la capacidad de la persona, ni de los pastores, ni de las congregaciones. La iglesia sigue y no se detiene porque al frente no va un hombre, sino Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Miren, los hombres y las mujeres caen, fallan, se equivocan, los pastores envejecen, se mueren, pero Cristo permanece para siempre y permanecerá por toda la eternidad. Y su iglesia nunca se detiene, porque Él es la cabeza de su iglesia y Él es el gran pastor de nuestras almas. Como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué preciosa esta palabra. Por eso, hermanos, en tercer lugar, Cristo tenía que resucitar para interceder por nosotros. En Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién más podría interceder delante de Dios por nosotros? Sino aquel que dio su vida por amor a nosotros, es el único que puede interceder por nosotros. Él nos defiende contra el enemigo que constantemente nos acusa, porque Satanás nunca descansa, él nunca duerme. Por eso Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre cuando nosotros caemos en pecado. Por eso, mire, con confianza nos podemos acercar ante el Señor y pedirle perdón. Primera de Juan 2:1 dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante un Dios que es santo, que es justo, para exponer nuestra necesidad, nuestra bajeza, nuestra aflicción? ¿Cómo podemos nosotros presentar delante de Dios nuestras peticiones? Hay un solo medio y ese medio es Jesús. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, dice la palabra. Tomen en cuenta esto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos mediadores ni mediadoras. Solamente Jesucristo. Y la Biblia lo dice. No me estoy inventando yo. Y notemos que Jesucristo es hombre. Mire, el mismo que vivió, murió y resucitó. Pero también es Dios. Porque tiene esas dos naturalezas, la humana y la divina. Y por eso, mire, cuando oramos en el nombre de Jesús, el Señor hace que nuestras oraciones tengan respuesta cuando pedimos en su nombre. Y eso dice la palabra en Juan 13:14, busque ahí en su Biblia y subráyela. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mire, ¿en nombre de quién tenemos que orar? No en nombre de ningún santo, en el nombre de Jesús. Y cuando usted ore en el nombre de Jesús, y va a ver que ese pedido que usted hace, ese clamor que usted hace, va a tener respuesta. Y en cuarto lugar, hermanos, Cristo resucitó para estar con nosotros para siempre. Así es. Mire, Mateo 28:19-20. El Señor nos dio a nosotros la gran comisión. Sí, esa gran comisión que nosotros debemos cumplirla. Y dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, ¿hasta cuándo va a estar con nosotros el Señor? Dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
palabras gloriosas del Cristo resucitado. No son palabras de cualquier persona, no son de un líder religioso. Por eso, mire, Él tenía que resucitar para que esas palabras se hagan realidad, porque Él quiere estar con nosotros, sus hijos, hasta el fin del mundo. Mire, ya sea ahora, Él está con nosotros, estará con nuestros hijos, con nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, hasta la tercera, cuarta, quinta generación de los que le amamos, el Señor va a estar con nosotros. Y Él quiere también estar con nosotros para la eternidad, por eso está preparando un lugar para cada uno de nosotros, porque un día va a venir por nosotros, y aquellos que estén muertos también resucitarán. Sí, porque al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Y qué precioso, porque al final, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, dice que nosotros estaremos para siempre con el Señor. Mire, cuando Él venga a llevar a su iglesia, será para estar para siempre con Él. ¡Qué maravilla! Por eso recuerde que si Jesucristo resucitó de los muertos, esa es la más grande garantía de que un día nos levantaremos de los muertos para ir con el Señor. Por eso dice la palabra que para eso era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Por eso a usted que ha perdido un familiar, quiero decirle con todo mi corazón que ese familiar suyo está en la presencia del Señor. Ese familiar suyo ya ha pasado los umbrales de la eternidad, pasó el umbral de esta vida y se ha encontrado ya con su Redentor. Y tiene ya ese privilegio de mirar a Dios cara a cara. Y tiene el privilegio de ver cosas que ojos no han visto. Y tiene el privilegio de escuchar cosas que oído nunca ha oído. Y está ahí ya en el gozo, en el regazo de su Padre eterno. ¡Qué maravilla! Ellos están ahí. Y por eso tenemos que nosotros esforzarnos ahora en este mundo, para que cuando muramos, cuando vayamos a la presencia del Señor, podamos encontrarnos con esos seres queridos que nosotros tanto amamos y que se nos han adelantado. Por eso que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos que han tenido una pérdida en estos días. Que el Señor les acompañe, que el Señor ponga esa paz que solamente Él sabe dar, que la ponga en su corazón. Y que la gracia del Señor sea con ustedes, hermanos y hermanas. Y que nosotros, habiendo escuchado esta palabra de Dios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debamos pensar que es necesario hacer cambios importantes en nuestra vida. Porque la palabra de Dios no es para que sigamos siendo la misma persona de toda la vida. Debemos ser diferentes, debemos cambiar. Sí, debemos pedir al Señor que Él nos cambie, nos restaure, que seamos nuevas criaturas. Y si usted ha pecado, el Señor dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra vida tiene que ser diferente. Y recuerde que después de que todo esto del virus pase este tiempo de enfermedad y de muerte, después vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de paz. Pero lo que yo puedo asegurarle desde ahora es que el mundo va a ser diferente. El mundo será diferente. Porque ahora podemos mirar, mucha gente está abriendo su corazón a Dios. Ahora está dándose cuenta que los seres humanos, por su propia cuenta, no pueden lograr nada. Los seres humanos se sienten vencidos, pero el único que nos hace a nosotros más que vencedores y el que puede darnos la victoria final es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso debemos clamar a nuestro Dios, pedirle al Señor para que todo esto termine, para que todo esto se acabe, para que venga ese tiempo de paz y podamos de nuevo abrazar a nuestros familiares, podamos de nuevo cantar al Señor juntos en la casa de Dios, podamos estar ahí regocijándonos en la presencia del Señor y entregando al Señor todas nuestras cargas. Por eso en esta mañana, dele gracias al Señor porque está con vida, dele gracias al Señor porque estamos
recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Permita que ese Cristo vivo y maravilloso pueda renacer en su corazón. Invítele al Señor a tomar el control de su vida, para que ya no viva usted, sino que Cristo viva en su corazón. Y queremos pedirles a los ministros, a las ministras, que pidan al Señor que les esfuerce. Esfuércense y sean valientes, no teman ni desmayen, porque el Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Confiemos en Él, caminemos con Él y sirvámosle a Él con regocijo y con mucho amor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ampare, que Dios nos guarde y que el Señor bendiga a su casa y a toda su familia. Y pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y damos toda la gloria al Dios de toda la eternidad. Amén.